además de darles la bienvenida. Bienvenidos todos, bienvenidos tengan todos ustedes cursantes de esta asignatura. Con mucho entusiasmo debo decirles que estamos comenzando la asignatura, pese a todo lo que haya habido. Es más, quisiera que tomáramos unos segundos para encomendarnos al Ser Supremo. Espero no irrespetar a nadie en sus creencias, para ponernos en sus manos y pedirle que nos acompañe en este inicio de este quinto semestre de ustedes, que vaya liberando del camino obstáculos, dificultades, que vaya poniéndonos una alfombra roja, que vaya poniéndonos, si hay algún tipo de dificultades, que nos dé también la herramienta para vencer esos obstáculos, para que podamos, de verdad, nosotros como personal del Decanato de Ciencias de la Salud, tanto los docentes, los técnicos auxiliares de laboratorio, cristalera, obreros, todo el personal, estamos muy dispuestos y queremos que ustedes no se estanquen en su formación y queremos que ustedes sepan que cuentan con nosotros en todo lo que nosotros podamos hacer para facilitarles esto. Y bueno, aun cuando no el 100% de las asignaturas se están comenzando, tenemos la oportunidad de comenzar nosotros solos, y esto les va a dar a ustedes la oportunidad de ir desempolvando, quitando las telitas de arañas por allá, porque yo sé que es bien difícil volver al día a día del estudio y todo eso, pero sí quería que pudiéramos nosotros pedirle al Padre Todopoderoso que nos acompañe. Y bueno, que de verdad nos libre a todos de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad. Sabemos que algunos de nuestros familiares están pasando momentos fuertes y todos queremos encomendarlos para que el Señor los libre de todo mal y salgan bien, salgan airosos. Y a nosotros que en los momentos que tengamos de encuentro podamos respetar esas normas de bioseguridad y todo, para que al menos de esta que estamos en este momento conviviendo con una pandemia mundial, por lo menos podamos salir bien de esto y que no nos entorpezcan la vida cotidiana, porque de nada sirve buscar formarnos si vamos a poner en riesgo nuestras vidas. Y con esta, bueno, vamos a arrancar. Ya les dije, yo soy Isabel Álvarez de Mora. El apellido me llegó muy bien porque yo me demoro en muchas cosas. Entonces, les pido paciencia a veces para eso, ¿ok? Que a veces llego con demora, pero llego. Si yo me comprometo con ustedes, yo lo voy a hacer. Ténganlo con seguro. Tiene que ser algo y lo voy a avisar. Si no se puede, podemos más tarde, más temprano, pero ahí vamos. Entonces yo me presenté y quisiera muchísimo que ustedes se presentaran, pero como no se puede así en estas características, pues de modo virtual, entonces yo me conformo en este momento con ver las caritas y los nombres, y ahí voy aprendiéndomelo, ¿ok? Cuando veamos las cosas presenciales, las actividades, allí les voy a conocer mejor la cara. Pero es muy bonito que a uno, si llegó con alguien, le presenten a esa persona y no quede la persona ni invisible, ni ignorada, ¿verdad? Entonces yo quisiera comenzar a ver si ustedes me pueden ayudar a introducir, si ustedes saben, algunas personas. Ustedes pueden ver en la pantalla una cara de alguien. Ahí comenzamos, si quieren tener Doctora, se ve la pantalla bien. Ok, se ve bien. ¿Quién sabe quién es esta persona? ¿Quién me la introduce? ¿Quién me la presenta? ¿Alguien pudiera presentarme a esta persona? ¿Ustedes la conocen? Porque muchas veces hay personas que necesitan de una presentación y hay otras que no. Si no hay quien la conozca a esta persona, en este momento yo voy a darle play a otra. A ver, esta persona será conocida, ustedes la conocen, la han visto antes, de referencia, saben el nombre. Y ¿Aló? Sí, Selena Gómez. Ahí está. Ahí les pido que el que quiera poner el volumen y dice el nombre, chévere. A ver acá, ¿quién es este? Aquí hay una persona en la pantalla, ¿quién será? Yo tengo aquí una... ¡Ay,
Justin Bieber. Así como bien, estoy yo y todo. Hay unos más viejos y unos más nuevos, vamos a ver. ¿Y esta? Megan Fox. No. Alguien que vea los Oscars, alguien que vea esas son cosas, películas. Emma Stone. Very good, muy, muy, muy bien. ¿Y esta? Angelina Jolie. Okay. Unos viejitos y unos nuevos. Ajá. Su ex. Ajá, vamos para los chicos. ¿Quién será este? Bueno, ahí tienen los chicos también, para que lo dejen. Ok. Algunos de ellos, ¿verdad? Cuando usaba esa camiseta, ¿verdad? Ronaldo. Ok, con esto lo que quiero es comenzar diciendo que hay personas que no necesitan ser presentadas porque ya su vida pública, ¿verdad? Nos la ha dado a conocer. Pero hay otras personas que sí ameritan ser presentadas. Y eso es lo que yo vengo a presentarles en este momento. Vamos a ver si esta persona que está acá, alguno reconoce una cara como esa. Se parece un poco, pero no es. Esta es una clave. No es el profesor Carlos Núñez, por si acaso alguien lo conoce, ¿ok? Del decanato. Muy parecido. Tal vez el abuelo, el tatarabuelo. ¿Alguien sabe? ¿Ve? Y esta personita, en algún momento de la vida ustedes deben haber hecho algún seminario. Pasteur, ¿no? Alguien acaba de decir Pasteur. Este es Pasteur, Luis Pasteur, ¿ok? Y arriba nadie contestó. Koch. Robert Koch. Muy bien, Robert Koch. Koch. Presentación. Esta es Nightingale. Es pionera de la enfermería, ¿ok? Y esta persona, ese galán, ojos claros, buen mozo en su época. ¿Quién será ese buen mozo? ¿Alguien está contestando? Jacinto Combi. Muy bien. Dice María Liliana. Ay, Mariliana. Ajá, muy bien, Mariliana. Aquí tenemos la misma persona, Jacinto Combi. Esto a sus 100 años acá abajo, ¿verdad? Aquí creo que el cursor no puede estar. Es la misma persona. Muy bien. Entonces nosotros tenemos en la historia de la microbiología, que es lo que nosotros venimos a presentar hoy, hay demasiadas personas que han contribuido de tal manera que nosotros podamos estar donde estamos. Así como a nivel tecnológico ha habido, bueno, pues avances grandísimos también a nivel de la ciencia, de la medicina, de todo lo que es diagnósticos, vacunas, o sea, prevención, antibióticos para las curas del tratamiento de enfermedades. Muchísimas personas nos han antecedido y ellos han hecho todo lo posible para darnos ese aporte científico que ha contribuido a la mejora de nuestra salud, a la preservación de la vida, a que la vida se prolongue mucho más. Antes una persona moría a los 45 y pensaban que estaba viejo, o sea, porque muchos morían al nacer porque había muchísimas enfermedades que no eran controlables con vacunas, no había las vacunas, no se sabía la cura, no se sabía el agente causal, etcétera, y por eso morían muy temprano. Entonces yo quiero esta tarde levemente pues introducir este tema para ustedes, que es muy importante para que nosotros hablemos de ellos y vamos a comenzar una asignatura que se llama microbiología. Muy bien. Entonces tenemos programa de medicina, la asignatura se llama Microbiología Médica 1 y se denomina MM1, cursada en el 5º semestre, que es donde ustedes están. Llegaron al 5º semestre exitosamente. Es la última materia preclínica que tienen, porque a partir de sexto ya se consideran materias clínicas. El tema número 1 de su programa se llama la historia de la microbiología.
Por el momento, pues la única docente responsable soy yo, Isabel Álvarez de Mora, y este es el lapso, no sé si es el lapso 2021 o el lapso único, o ahí vamos, post pandemia. ¡Tarán! Esto es largo, se ve bonito, se ve enredado, pero solamente de acá lo que quiero es que vayamos mirando. ¿Qué significa microbiología? El estudio de la vida pequeña, de los seres pequeños, ¿verdad? Micro es pequeña. Entonces, la definición de la palabra microbiología es esto. Acá tenemos muchas herramientas, elementos y tal, pero de los cuales nosotros no nos vamos a enfocar en todo. Simplemente conseguí esta lámina y me pareció útil. De la microbiología tenemos unas ramas. A ver, no. Tenemos acá, fíjense que a partir de 1753 solamente teníamos una clasificación en el reino animal y reino plantae. Eso era lo que se conocía en esa época. Más adelante fueron llegando personas acuciosas, observadoras, científicas, ¿verdad? Y fueron introduciendo entonces otros reinos, por ejemplo, Haeckel en 1800, en el año 1800, el reino animal y el reino protista, ¿ok? 1800. Y luego tenemos esto de acuerdo a las características de los gérmenes que estaban estudiando. A medida que fueron habiendo descubrimientos, entonces se introducen nuevos grupos para su estudio. Entonces, aquí tenemos el reino fungi, este es Whitaker. En 1959, imagínense, es mucho más nuevo, es del siglo pasado. Plantae, Animalia, Protista y Monera. Hay otras subclasificaciones, sin embargo, esas tres son las que nosotros nos vamos a ocupar. Luego quería decirles, la microbiología tiene muchas ramas. De esas ramas de la microbiología, donde están la bacteriología, ficología, que lo estudia la gente que estudia agronomía, por ejemplo. Ellos sí estudian ficología. Pero nosotros acá, en nuestra asignatura, vamos a tener un tiempo dedicado al estudio de la bacteriología, estudio de la inmunología, cuáles son esos agentes del sistema inmunológico, cuál es nuestra respuesta ante la agresión por esos microorganismos, como los virus, o sea, la virología, la micología y la parasitología. Antes estuvo dentro de la rama de la microbiología, pero la mayoría de ellos son ectoparásitos. Entonces ustedes lo van a ver aparte en séptimo semestre. Sí hay algunos microorganismos que son microscópicos, pero la mayoría no. Entonces se sacó aparte y lo estudian en séptimo. En quinto y sexto semestre van a ver entonces bacteriología, inmunología, virología y micología. También hay muchísimos campos de aplicación. Muchísimos campos de aplicación de la microbiología. O sea, ¿por qué estudiar microbiología? ¿Por qué aprendernos tantos nombres, tantos? ¿Para qué me sirve eso? Me pareció oír a alguien conocido que diga, ay, tantos nombres, ¿para qué me va a servir? Para mucho. Yo les decía el día de ayer, el día de la clase, esa de la introducción del programa, que si nosotros viviésemos en un país donde no hay muchas enfermedades infecciosas, o sea, de origen de estos microorganismos, sino que son cáncer, otras etiologías, pues sería diferente. Pero en este país donde vivimos, hacia el sur, en la parte del trópico, o sea, la mayoría de las enfermedades tienen que ver con agentes de estos que le estoy introduciendo. Por tanto, en los campos de aplicación, por ejemplo, en el agua, tenemos la microbiología del agua. Si no tuviésemos eso, entonces el agua del consumo humano seguramente no estuviese siendo tratada para el consumo y estuviésemos mayores enfermedades de este tipo que puedan causarnos problemas estomacales, diarreicos, etc. En el suelo, la sanitaria tiene que ver con vacunas, plan de prevenciones, etc. Aguas servidas, desechos orgánicos, la genética, la veterinaria, ¿verdad? En el campo industrial, la farmacéutica, los alimentos, el aire, o sea, muchísimos campos de aplicación. Por tanto, no sabemos dónde vamos a parar. La mayoría que son médicos, pues aspiran y espero que también puedan trabajar como médicos, pero muchos con esa carrera van a otros países, a otras latitudes y terminan trabajando en un área afín
pero no necesariamente viendo pacientes, porque amerita la reválida y a veces no es tan fácil. O las especialidades en otros países son costosas, entonces por lo menos, bueno. Esto es muy rápido porque ustedes tienen más tiempo que yo para leer, para buscar un poquito. O sea, en cuanto a la historia de la microbiología, tenemos que remontarnos a muchos años atrás. Esto es antes de Cristo, unos 1800 a 1400 años antes de Cristo. Los griegos tienen en las imágenes que tenemos a continuación, en muchos dibujos, tallas, jeroglíficos, etcétera, tenemos algunas imágenes que nos indican que hablaban de algo. O sea, siempre me gusta la interacción porque, por ejemplo, esto que tienen acá, tienen vasijas, normalmente con agua o con vinos, pero estas personas, ¿verdad? Tenemos unos que están presentados como disposición de excreto, por ejemplo, o para el lavado. Es decir, que siempre ha habido la búsqueda de la limpieza, la higiene, la pulcredad, ¿verdad? Todo esto para evitar estar sucio, evitar enfermarse, evitar todo este tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de años atrás, ¿sí? Bueno, además hablábamos de los griegos, ¿verdad? Luego los egipcios, mucho más cerca, ¿verdad? De eso que dividió nuestra historia en dos, que sería el antes de Cristo y el después de Cristo, habla de unos 1000 años antes de Cristo. También tenemos, mira esto, o sea, alguien baña a alguien frega a alguien embalsamaban a sus muertos, por ejemplo, para evitar la descomposición. Tenemos en el Antiguo Testamento como habla de personas que estaban enfermas, habla de esta enfermedad de la cual se habla en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe decirme una enfermedad? La lepra, ¿ok? La lepra se le dice, pero en realidad enfermedad de Hansen, para evitar la discriminación, el señalamiento. Hoy día nosotros lo vamos a ver como enfermedad de Hansen. ¿Okay? Entonces acá tenemos muchos actos que tienen que ver con la microbiología, pues lo que les estaba diciendo. Entonces nos vamos a ir específicamente. La historia de la microbiología ha sido dividida en unos periodos. Y no tiene nada que ver que si 5 años o 10 años. O sea, fíjense este periodo, unos 2500 años antes de Cristo hasta 1670 años después de Cristo. Imagínense si no era un periodo inmensamente largo aquí en este tiempo, ¿verdad? Más de 4000 años. Este periodo se conoce como un periodo especulativo, porque como no tenían cómo comprobar muchas cosas, pues todo era especulación. Se pensaba se creía que luego hay un periodo que se llama un periodo de observación, que data entre 1676, y vamos a ver por qué será ese 1676, qué es lo que marca la diferencia, o sea, por qué a partir de allí. Y 1867, luego hay una época, un periodo conocido como la época de oro, o el periodo de oro, que son unos 40 años acá, y la época contemporánea, que es desde 1910 en adelante, hasta la actualidad. Parece muy fácil, pero es difícil tratar de concentrar en 45 minutos todos los hallazgos, todos los aportes de algunos científicos para la microbiología, para la mejora en la vida, el desarrollo de la civilización moderna, del ser humano, o incluso animal o vegetal, porque la microbiología aplica también a los que trabajan en veterinaria y los que trabajan en la parte de agronomía también, agroalimentos también estudian microbiología. Entonces, bueno, aquí está esto mismo que les digo de los periodos. Les conseguí una imagen y aquí la tienen. Eso lo van a tener ustedes para su consumo. No me voy a poner a leerles acá. Lo que quiero saber es si alguno de ustedes
Eso entonces se los dejo para que los lean, eso los conseguí por allí. En lo de la historia, ¿quién conoce este rostro? ¿Quién? A ver si en este rostro, las personas que les gusta leer mucho. María Victoria dice Hipócrates. Ajá, Hipócrates, ¿verdad? Un momento, perdón. Hipócrates, ¿por qué será? Porque ya he leído antes de él. Hipócrates, ¿verdad? Griego, entre 450, el tiempo donde nació y murió, ¿verdad? 377 años antes de Cristo, ya él había muerto. Es considerado el padre de la medicina, aunque parezca mentira. ¿Por qué será que se le considera el padre de la medicina? Porque fue el primero que se atrevió a rechazar las supersticiones, las leyendas, las creencias populares que señalaban como quienes causaban las enfermedades eran fuerzas sobrenaturales, fuerzas divinas, castigos de los dioses, por cómo se habían comportado, etc. O sea, decían, este está enfermo, eso es un castigo. Incluso la enfermedad de Hansen o lepra en el pasado, nadie se juntaba, primero porque estaban castigados, o sea, y los aislaban, habían ciudades, habían pueblos, habían zonas donde estaban todos recluidos de tal manera que nadie se contagiara de eso. Y no era como contagio, sino que no merecían estar al lado de las personas que estaban limpios, que tenían como todas, o sea, Dios no los había castigado a ellos, por el contrario. Entonces, ese fue el primero que se atreve a decir que ya esto no es, eso no puede ser así, simplemente no comprueba, no tiene una forma, pero lo que sí dice es que no se debe a castigos, que esas son solamente leyendas. Y hay muchos intermediarios, sin embargo, nosotros vamos a señalar algunos de los que tienen aportes como más significativos, porque es demasiado larga la historia para poder evaluar todo eso, simplemente. Aquí tenemos a un señor, Girolamo Francastore de Verona. ¿Hay otra persona que quiere entrar? ¿Aló? ¿Aló? Oigo unos micrófonos por allí. Este Girolamo Francastore de Verona introduce un concepto que es muy valioso, tiene un gran significado en la microbiología. Introduce el concepto de contagium vivum. Y esto está escrito, o sea, porque mucha gente seguramente lo pensó, lo dijo y tal, pero no lo escribió, no lo publicó. Recuerden que antes no eran las redes sociales, así como que estamos en vivo, alguien está filmando, se está quemando tal, están tirando tal cosa, todo se ve en cualquier parte del mundo. Ahí no había nada de eso, ni siquiera para llegar, las cartas, las carretas, no había carros, no había nada. Entonces, él introduce y escribe que hay el agente causal de las enfermedades está vivo y puede transmitirse por contacto directo, por agua, por fómites. También se dice fomites y fómites. Si lo vamos a pronunciar como fómites, está aprobado por la Academia Española. Fómites si lleva el acento o fomites, ¿ok? Y está referido, está escrito, no sé qué tiene tan sensible esta computadora. En ese libro, Contagioni et Contagionis, ¿ok? Entonces, ese concepto es importantísimo para nosotros porque después de lo que dijo Aristóteles, entonces este es uno de los primeros momentos en los cuales se dice que el agente está vivo, está en las personas que están enfermas y se puede transmitir a otras personas a través del agua, a través de tocarse o a través del contacto directo y a través de todos esos fomites, que son cosas que se utilizan, inanimadas, que se pueden utilizar entre una persona y otra, y allí utilizarla como vehículo y llegar hasta la segunda persona. ¿Cuál fue la falla de su teoría? Él hablaba que esta verdad no era demostrable. O sea, si no hubiese dicho eso, se le hubiese atribuido muchísimo más a él. Pero él decía que esto no era demostrable porque era causado por unas semillas invisibles. Hasta ahora, hasta este año, 1553, en el momento de su muerte, no se hablaba todavía de herramientas que pudieran ser útiles para verificar, para visualizar esas semillas invisibles que podían estar causando estas enfermedades.
Ajá, este es una laminita que yo puse allí como con algunos antecedentes porque hay muchos años que están ahí en el medio, que no se sabe nada, nadie escribió, nadie dijo nada. Sin embargo, en el siglo XII, Roger Bacon, ¿verdad? Utiliza 2 o más lentes para amplificar imágenes. Lentes, ¿verdad? Sonidos y todo, amplifica imágenes de diferentes cosas, pero no habla más allá. Pero se habla de que utiliza lentes. Luego Zacarías Janssen, en 1590, él se atribuye la creación del telescopio, o sea que podía ver y amplificar imágenes, y también del microscopio compuesto, o sea, pero este señor, ¿sabes que antes lo que era la iglesia tenía mucho poder, ¿verdad? Porque la iglesia juzgaba, tenía mucho más poder la iglesia, con la parte política pues también. Entonces este señor no era confiable porque había tenido y se le habían comprobado ilícitos previamente. Entonces cuando él dice que él creó el telescopio, que podía avisar allá, esto es en 1590, quedó así como arropadito y nadie le hizo caso. Constantin Huygens en 1625 hace referencia a un microscopio que era un magnificador, pero él dice que él llegó a un sitio a visitar a un amigo que tenía un laboratorio y esa persona se llama Cornelius Drebbel, ¿verdad? Cornelis Drebbel. Ese Cornelio tenía allí un microscopio que era un magnificador, pero él no dice yo lo creé, yo lo vi, solamente se refiere a él en 1625. Ahora llegamos a un año muy importante. Este nombre se lo tienen que aprender a escribirlo, tienen que aprender a pronunciarlo. Es muy importante para nosotros en microbiología. Él se llama Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek nació en Delft, Holanda, y muere en 1723. A diferencia de muchos de los otros que vamos a conocer el día de hoy en la historia, este personaje no era médico, nada que ver con la parte médica o cercana a ella. Este señor era, yo les dije que leyeran Cazadores de Microbios, gustaría saber quién leyó, a ver si me dicen cuál era su oficio, cuál era el oficio de este señor, alguno de los 50 y tantos que tenemos allí en la clase, a ver quién me dice. ¿Qué hacía Anthony van Leeuwenhoek? Ahí está su historia, ahí les cuenta de una manera... Vendía telas. Él vendía telas, ¿verdad? Con sus familiares. Entonces, mercader, pero él era muy curioso y algo pasaba. Algunas de las telas, de algunas fibras, se enmohecían, se ponían negros ante la humedad. Entonces, él comenzó a usar, muy curioso, ¿verdad? A usar esos magnificadores, esas lupas, esas lentes, y él las pulía, así como si no llegara nadie al castillo, a la tienda, pues. Entonces se la pasaba puliendo sus lentes, ¿verdad? Y utilizó 2 y cóncavo y convexo, a ver, y buscaba la forma de amplificar y ver qué era lo que estaba pasando, por qué se dañaban sus telas. Entonces, gracias a esa herramienta, imagínense, esos son sus dibujitos, así que cuando nadie sabe quién va a ser famoso aquí o no, guarden sus dibujitos que puedan ser significativos, que puedan tener de alguna forma un aporte a la humanidad. Este señor entonces, con esas lentes que él estaba puliendo y que las ponía una con otra, él comenzó a observar el agua de un estanque, un agua encharcada, pues. Veía lo que se movía, el agua de lluvia, la saliva, incluso por primera vez observa los espermatozoides en su semen, ¿ok? El sarro dental, y empezó a ver demasiadas cantidades de animalículos o animáculos. Hay varios escritos, en algunos sitios aparecen como animalículos y en otros aparece como animáculos. Unos seres que se movían, que los veía porque, claro, estaban suspendidos en una solución allí, varios de esos en principio en su propia orina, ¿verdad? El agua, etcétera. Y él decía,
que estaban allí, ¿verdad? Y ahí es que comienza la vida de todos estos microbios a florecer. De ahí en adelante, esto viene siendo el primer como herramienta que se ponía la gota, ¿verdad? Es una cosa muy, muy arcaica, una cosa muy elemental, muy sencilla. Se ponía su gota. Más adelante vamos a ver cómo le van introduciendo, que si con aceite, con una lámpara, una luz, para que se viese mejor, porque no tenía una amplificación tan grande como se necesitaba. Entonces, Anthony van Leeuwenhoek es el que marca la historia de ese periodo especulativo a ese otro periodo de observación, en 1675, ¿ok? Entonces, el primero en observar y describir los microorganismos, y lo escribió. Aquí hay otro señor, Robert Hooke, en 1678, unos años después, ¿verdad? Comienza entonces a mejorar esas herramientas de observación que era el microscopio, ¿verdad? Y es que le pone que si una imagen, que hace un vidrio, un espejo, una cosa, unas gotas de aceite, para poder observar en mayor tamaño esos pequeños también fibras de la cebolla, o sea, muchas otras cosas, pero en este momento comienza el auge, pues, de todas las observaciones. Todas esas lesiones que tenían algún tipo de secreción, comienzan las personas a observarlas. Aquí tenemos otro personaje, Francesco Redi, ¿verdad? Que ya es de 1626, 1697, es médico y es un fisiólogo, es italiano, ¿verdad? Entonces, este señor, allá estaba Spallanzani, por ejemplo, hay otros que también pueden leer, que sí iba como con la teoría de la generación espontánea, pero no, contradice la teoría de la generación espontánea. Dice, no van a nacer de la nada, no es que se forman de la nada, que los trapos, que las cosas, sino que hace sus experimentos, y esto seguramente en bachillerato, ustedes vieron todo esto, ¿verdad? Y entonces demuestra que con unos trozos de carne, ¿verdad? Uno cubierto, otro tapado pero con una gasa, etcétera. Y claro, las moscas se posan porque son atraídas por los olores de lo que está dentro en descomposición, que sería la carne, y entonces comienzan esas larvas, todo eso a salir de allí. No era que las moscas se formaban de la nada, etcétera. Es un poco para ir viendo, perdón, que hay personas que comienzan a contradecir esas teorías de la generación espontánea. Estamos hablando. Ajá. Y van a ser como hechos muy aislados, no es que yo esté entretejiendo todo. Esto, ya les dije, no había redes sociales, no había, o sea, lo mayor era la publicación de los libros, de los artículos, ¿verdad?, en las imprentas, y de que eso llegara a algunas poblaciones, por ejemplo, Inglaterra, en Europa, eran los que estaban más cercanos, pero era muy lejos llevarlos a América, en barco, por tantas semanas, etcétera. Entonces, hay cosas que fueron pasando simultáneamente en diferentes áreas del mundo, pero gana, se le confiere el título, se le da la credibilidad a la persona que primero lo publica. Seguramente ustedes, alguno leyó sobre la historia de Edward Jenner. Él no fue que de la nada pensó y de una vez dijo, yo voy a hacer esto. Ya él había venido leyendo, ¿verdad?, sobre la historia, lo que había pasado, como esta enfermedad que azotaba el mundo, que era la viruela, azotaba al mundo, pero ustedes busquen la historia, léansela, porque yo no puedo ponerme a echar el cuento. Nosotros teníamos esa actividad que yo les contaba, cada uno por subgrupo, ¿verdad?, tenía para exponer unos minutos la biografía de esta persona, si era médico o no, de dónde era, dónde nació, dónde vivió, cuál fue su background, o sea, cómo estudió y cuál fue el aporte principal y qué valores tenía o se le apuntan a esta persona. Nada más de ver esa imagen, hoy por hoy lo hubiesen puesto preso. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado de los padres del niño, un acto público, un menor de edad,
introducirle un agente que no estaba probado, ¿verdad? En otros no había pasado por sus fases, así como las vacunas hoy día, porque no han llegado todas las vacunas a nivel mundial por el COVID, porque ellos necesitan pasar por unas etapas específicas para que tengan la aprobación de que los daños colaterales no van a ser mayores que el beneficio, etcétera. Entonces, pero sin embargo, a Edward Jenner se le conoce como el precursor de la inmunización. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo este señor? Después de haber leído, haber sabido lo que pasaba, las mujeres, ellas ordeñaban las vacas, muchas mujeres. Y las vacas tenían un virus que también las afectaban, que se llamaba la viruela de las vacas. Empezó a observar este señor, este médico, que las mujeres que eran ordeñadoras, que estaban expuestas a la viruela de las vacas, se le hacían ciertas pústulas en las manos por el contacto, etcétera, pero ellas no se infectaron, no se enfermaban de la viruela humana, que era deformante y era mortal. Muchísimas personas se enfermaban, si alguna vez seguramente han visto alguna imagen publicada de la viruela humana, demasiadas lesiones, ¿verdad? Y la deformaba y en muchos casos morían las personas. Entonces, él lo que hizo fue que inoculó de esas mujeres, de las pústulas, ¿verdad? Hizo una solución, una suspensión, ¿verdad? La diluía, no era el pus directo, sino de parte de esa secreción suspendida, seguramente con mínimo agua hervida, agua, no sé, de los destiladores de esa época, y me disculpan, pero la cosa es que hizo una suspensión y la inoculó en un niño, ¿verdad? Directamente. Ese niño, entonces, porque la madre le suplicó que lo hiciera para salvar a su niño, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces vieron cómo ese pequeño inóculo de lo que estaba en la suspensión en las pústulas de la mujer, entonces sirvió de inóculo, de agente en pequeña cantidad para que el organismo humano comenzara a producir sus propios anticuerpos, y entonces esa persona, cuando estuvo expuesto a la viruela humana, no se enfermó y mucho menos murió. De allí nace lo que es la inmunización, ¿verdad? Él es como el precursor. Doctora, hay un chico que está esperando atrás. Permiso, vamos a Masters. Ups. Ya va. Otro científico que dio un gran aporte a la microbiología, que hoy por hoy se utiliza en la vida cotidiana, y gracias a él, a su observación, estamos hoy por hoy con una de las medidas de bioseguridad para la prevención de esta enfermedad de COVID por el coronavirus, pues de la prevención. Ignaz Semmelweis, que nace en 1818 y muere bastante joven, era un médico obstetra húngaro. Este personaje tiene un aporte significativo. Aquí tienen una imagen, también seguramente alguno lo leyó, de los que han podido revisar ese libro de los cazadores de microbios. En el pasado, en esa época que él vivía, hubo muchas muertes en un hospital de madres alrededor del puerperio. O sea, se morían por infecciones puerperales. ¿Qué significa esto? Alrededor del parto, en las horas después del parto, había complicaciones, había fiebre y la madre moría, dejando muchísimos niños huérfanos. Eso sucedió en un hospital que era un hospital universitario. Y tenían, así como en Caracas, el Hospital Vargas, el hospital, o sea, 2 hospitales en la misma universidad. Entonces, 2 programas. Este hospital constaba de 2 programas. Un programa había un grupo de personas, miren cómo antes todo el mundo atendía a sus pacientes en sus trajes, porque eran médicos, ¿verdad?
no utilizaban batas, no utilizaban traje y corbata, flu, que llamaban mis abuelos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Había un grupo de personas que debía pasar, los residentes debían pasar por patología, como es la morgue de nosotros. Tenían unas clases en patología y después que pasaban por allí les tocaba pasar a hacer las rondas en obstetricia. ¿Qué tenían que hacer allí? La madre, casi nunca había nadie cesareado, todo el mundo eran partos normales, ¿verdad? Pero el que tenía que hacer tactos, manipulaban a las mujeres después del parto, o incluso atendían el parto al nacer, pero venían de la morgue y no se lavaban las manos. Cuando él comienza a ver este personaje, que es Ignaz Semmelweis, él pide que por favor, que el otro grupo que no pasaba por la morgue no se le moría. Es más, había un grupo de personas, antes así como hay en muchos países del mundo, hay personas que asisten con el parto, son llamadas comadronas, o son llamadas, ¿qué otros nombres tienen? ¿Qué saben? Matronas. Matronas, muy bien. Entonces, muchísima gente empezó a pedir que la atendieran las matronas y no querían a los médicos. ¿Por qué? Porque las matronas tenían sus sábanas bien lavadas, sus tijeras, todo su material esterilizado, hervido, ¿verdad? Preparado. Ellas sí se lavaban las manos, no tocaban nada para atender y no se les morían ni las madres ni los niños. Y se estaban muriendo muchas de los demás. Entonces, él cuando comienza a ver eso, empieza y coloca, ¿verdad?, unas vasijas, agua, ¿verdad?, jabón, etcétera, para que todos se lavaran las manos antes de empezar a atender a las madres. Ahora, ¿qué sucede? Muchos se negaban, decían, nuevo, es como decir, había docentes, había médicos que tenían años allí, ya senior doctors, ¿verdad?, que tenían mucho tiempo allí y se negaban, coste loco, me va a mandar a lavar a mí las manos, que yo soy, él es un recién graduado, etcétera. Entonces, a él, bueno, lo acusan, tienen que leer la historia ustedes mismos, que estaba loco, que estaba así, que estaba asado, lo sacan, lo meten a un manicomio. Bueno, la historia es triste, pero lo que es importante de acá es que él demuestra que esas infecciones en las parturientas, ¿verdad?, era por materia putrefacta de quienes venían de hacer las autopsias en la morgue y esas manos de los médicos tratantes sembraban esos agentes. Obviamente estaba todo el cultivo allí listo, la sangre, heridas abiertas, etcétera, y entonces terminaban con fiebre puerperal. Esa introducción del lavado de manos le ganó entonces a él, tiene hasta una estatua de su personaje, porque muchas madres les dieron las gracias por no haber dejado a sus hijos huérfanos, ya que gracias a lo que él introduce. Entonces, muertes de la madre por infección puerperal. Lavado de manos es utilizado hoy por hoy en todas las partes del mundo. Después, bueno, y cuando les toque pasar por el Hospital Central Antonio María Pineda en todas sus rotaciones, van a ver que hay muy pocos lavamanos, muy poca agua, muy poco jabón. Entonces, tenemos que empezar a usar los aerosoles de alcohol y el gel antibacterial para tratar de prevenir. Y los guantes, obviamente, en todos los momentos necesarios para cuando vayamos a tocar heridas. Tenemos acá a otro personaje de la bacteriología, Louis Pasteur. Muy bien acertado, creo que fue Mariliana al final que dijo al principio. Este es otro que no es médico. Louis Pasteur fue un bioquímico francés, ¿verdad? También los que estudian química, tanto ingeniería química como bioquímica, los consideran también el padre de su ciencia, puesto que esta persona trabajaba muchísimo tiempo con estas áreas. Fue que se enamoró de la bacteriología gracias a, tampoco les voy a echar el cuento de la historia, pero él fue solicitado para investigar qué estaba pasando con los vinos. Recuerden que en Europa y en muchos países de Europa pues se vivía de los vinos, tenía una economía amplia, etcétera, y se les estaban poniendo agrios, se les estaban dañando los vinos y se le convertían en prácticamente ácido acético o vinagre. Y lo invitan a él, lo contratan para que investigue por qué causa, qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, en ese estudio es donde él se enamora de la bacteriología.
ustedes tienen que buscar qué fue lo que pasó, etcétera, pero él sienta las bases para el proceso de purificación de la leche que hoy conocemos como pasteurización. ¿De dónde viene pasteurización? De Pasteur, ¿ok? Que era no solamente de los lácteos, de las bebidas, de los vinos, de la cerveza, de los jugos que hoy conocemos. Porque se descomponen, se agrian, se fermentan rápidamente cuando no son conservados en nevera, etcétera, porque la pasteurización, y vamos a ver más adelante en el tema 9 y 10, no es un proceso de esterilización, simplemente se eliminan microorganismos de manera momentánea hasta que, ¿verdad?, hay una paralización de la división celular y se puede, si se mantiene en frío, no se sigue duplicando el microorganismo, pero una vez que se deja afuera y tal, entonces pierde esa pureza y se siguen reproduciendo los microorganismos que estén ahí y se dañan, ¿ok? Entonces, sirve para, y hay un proceso que les voy a introducir más adelante cuando estemos en los temas 9 y 10. Esto les conté de esto primero porque siendo bioquímico y en que se desempeñaba antes de comenzar y a enamorarse de la bacteriología. Demostró la intervención de los microorganismos en fermentación de bebidas alcohólicas, o sea, qué es lo que estaba haciendo que se dañaran los vinos, o sea, que había microorganismos que estaban allí, que eran los que convertían. Y ustedes vienen de bioquímica y ustedes saben muy bien cómo se comienza y cuál es el producto final en cada uno de esos casos. Este es un aporte también muy significativo porque él enuncia principalmente la teoría microbiana de la infección en 1888. No la comprueba, la enuncia. Por eso el trabajo que hagan unos sirve de base para seguir otras personas seguir investigando. Crea métodos de esterilización de materiales, o sea, a él se le debe también el horno de Pasteur, que conocemos nosotros, que lo vamos a ver también en ese ejercicio que les voy a enviar, que se consideraba la práctica número 2, para esterilizar materiales de porcelana, de vidrio, utilizados en la microbiología, en la preparación de medios de cultivo, etcétera, ¿verdad? Él creó métodos de esterilización para poder trabajar, comenzar sin nada, siendo estéril, para poder observar microorganismos. Observa el estafilococo y el neumococo. Fíjense estas palabras, yo quiero que sepan, está en español. Staph, ¿verdad? Significa como pila o acúmulo, ¿verdad? De cocos, o sea, cocos que están apilados, ¿verdad? Acumulados, estafilococo. Cuando se utiliza con su nombre normal, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Ese nombre es para nosotros el agente causal. Pero él lo que observa él no sabía cómo se llamaban todavía, no se habían definido los nombres, observa que se apilaban, la división celular demostraba una característica específica cuando lo observaban al microscopio. Y el neumococo, se le denomina así, es un nombre como un apodo, como un nombre vulgar. Es un coco, se le conoce como el tipo neumococo, un coco tipo neumococo. ¿Por qué? Porque lo aisló de una secreción de un paciente, ¿verdad?, a nivel pulmonar. Entonces se describía de una manera distinta a otros cocos que vamos a ver, que son gram negativos y Neisseria. Introduce el tratamiento preventivo contra la rabia, también la inmunización, pero esto basado en la experiencia de Edward Jenner. Es decir, así como Jenner utilizó producto de las pústulas, ¿verdad?, para ser inoculado, él introduce, y aquí también fue una súplica que le dijeron o se muere o porque no estaba comprobado primero, pero esto ya virus, porque la rabia, la enfermedad de la rabia la causa un virus, ¿verdad? Un rhabdovirus. Entonces, él introduce esta suspensión con un filtrado de donde se supone que estaba el virus, se introduce y se comienza a inmunizar contra esta enfermedad rábica que era mortal. Todo animal rabioso
que mordía a una persona y como no habían vacunas contra la rabia, todas esas personas morían. Y él comienza entonces a tratar preventivamente a las personas más expuestas, los veterinarios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Además, Louis Pasteur, que era bioquímico, biólogo también, ¿verdad? Este es el experimento que hace que él pueda ya demostrar la teoría de la biogénesis. ¿Okay? ¿Por qué la teoría de la biogénesis? Porque él tiene un caldo de cultivo, ¿verdad? Con un microorganismo que lo vierte en un balón aforado. Con calor se hace una curva de cisne, cuello de cisne, a ese cuello del balón aforado, y luego va a hervir el caldo. Luego de ser hervido, que se eliminan los microorganismos porque no pueden soportar, ningún microorganismo puede soportar esa cantidad, o por lo menos de los microorganismos que ellos utilizaron para sus pruebas, ¿verdad? Que puedan morir. Una vez hirviendo el caldo, se dejaba ese balón en una posición perfecta, pero sin ningún tipo de tapón, ¿verdad? El polvo y los microbios, si podían estar en contacto con la puerta de entrada, no eran capaces de seguir hasta donde estaba el caldo de cultivo que había sido previamente hervido. Lo que estuvo ya puesto de los microorganismos que estaban allí y se pusieron allí, ya fueron eliminados con el calor. Ahora, en un segundo frasco, ¿verdad? Esto lo mueve y lo hace de manera tal que el caldo de cultivo moje la punta y todos esos microorganismos que estaban allí pueden entrar al caldo donde hay nutrientes, donde hay un pH adecuado, donde hay unas características que van a proveerle a los gérmenes que pudieran estar en la puerta reproducirse nuevamente, y por eso lo ven más oscuro acá, luego sacar acá y ver en un microscopio, ¿verdad? Observar, hacer coloraciones y ver que allí estaban los microorganismos, que no era una generación espontánea, sino esta es la teoría de la biogénesis, ¿ok? Esta es la teoría de la biogénesis. Muy bien, entonces estos son aportes de Louis Pasteur. En la historia de la microbiología tenemos a Joseph Lister. Joseph Lister era un médico cirujano inglés. Y su mayor aporte a la microbiología fue la introducción de la cirugía antiséptica. Temas que vamos a ver 9 y 10, pero en este momento es necesario que conozcan qué significa antisepsis. Eso hay mucha confusión. En enfermería, como lo ven en segundo semestre, se tolera un poquito y hay que hacerle mucha fuerza, énfasis. Pero ustedes que están en el área preclínica, ¿verdad? No pueden confundir la antisepsia con la sepsia, ¿verdad? Entonces, antisepsis y asepsia van a ser conceptos que tienen que distinguir de lo que es una sepsis o una persona séptica, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que introduce la cirugía antiséptica, que tiene utiliza entonces por primera vez el ácido fénico o el fenol para desinfectar las heridas postoperatorias, aunque usaban un campo, ¿verdad? Para las cirugías, toda la herida alrededor, utilizando con un aerosol, ¿verdad? El ácido fénico en forma de aerosol alrededor del campo, no se sobreinfectaban esas heridas postoperatorias. Entonces, también era muy importante porque había muchas pérdidas de personas con heridas postoperatorias complicadas, con acceso, etc. Ustedes saben que el antiséptico que se llama Listerine tiene el nombre de Listerine gracias a Joseph Lister, no que él inventó el Listerine, sino que en honor a su aporte a la ciencia, los que introducen el antiséptico bucal le colocaron el nombre de, en una clase yo me gozo porque la gente, ¡ah!
muy asombrada, pero bueno, para que sepan, son pequeños tips. Ok, aquí tenemos otro de los personajes que les puse ahora al principio, que muchas veces necesita de introducción porque no le damos el valor que se merece. Esta es Florence Nightingale, que es la llamada la heroína de las enfermeras o de la enfermería. Cuidó muchísimos soldados posguerra. O sea, habla que era una mujer pudiente, de familia de clase, con mucha educación y todo, pero ella sintió que su vocación y su misión en la vida era curar a todos los enfermos de la guerra, pues, o sea, enfermos no, sino que estaban heridos, entonces cuidaba las heridas y no se le complicaba y hubo mayor sobrevivencia que antes de su época, que muchísimos se le infectaban, amputaban algunos miembros, etcétera, porque eran heridas pues contaminadas con tierra, etcétera. Entonces, a ella se le llama, ella es la fundadora entonces de lo que es la enfermería y escribe el primer libro de enfermería que lo utilizan como base. Y es importante que nosotros también, porque es un trabajo conjunto de médico-enfermera y no sabemos en qué momento, o sea, no podemos decir, yo no voy a tocar a ese paciente, pues he trabajado la enfermera. Si no tenemos un enfermero, una enfermera al lado, corresponde a nosotros también hacer el trabajo completo, porque voy a dejar que se me muera el paciente porque no me corresponde esa tarea. Okay. Tenemos entonces personas como John Tyndall. Este John Tyndall, vean que ya es más acercándose hacia el siglo pasado, ya no tanto en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Muere por lo menos en el siglo XX. Este señor estudia, ya hay muchas más herramientas para estudio, ¿verdad? Todas las teorías de Pasteur. Se conoce como el efecto Tyndall. Nosotros vamos a ver en las clases de 9 y 10, los temas 9 y 10, bueno, vamos a ver si, sobre el método de Tyndalización, discúlpenme que no lo pongo arriba, como ya empecé a decir esto, el método se conoce como el método de Tyndalización, porque él lo introduce. ¿Qué quiere decir? Este es un método de esterilización fraccionado. Su fundamento, su mecanismo, todo, yo se los voy a dar cuando estemos en esa clase. Pero es un método de esterilización fraccionada. No es como el horno de Pasteur o el autoclave, que en el momento que se comienza se termina de una vez. Aquí hay que hacer un método de 3 días para poder lograr la esterilización, porque vamos a tratar de esterilizar medios que al llegar a un calor muy alto perderían sus propiedades, que son medios de cultivo para hacer los cultivos de bacteriología. Entonces, si pierden las propiedades, no nos sirve. Y por eso es en 3 pasos. Eso se los puedo explicar después. Ajá, este señor entonces decía que los gérmenes que contaminaban las infusiones no se generaban espontáneamente. Claro, él estaba estudiando desde otros antecesores, pero sino que ellos están o en el aire o donde estaban suspendidas, si era una solución, una orina, una secreción que se botaba, etc. O sea, él llegó a tratar de demostrar su presencia y a eliminar esos microorganismos con ese método que él ideó. Él es la persona que también demuestra el ciclo vital de las bacterias, algunas de las bacterias que tienen una fase que se llama espora, o sea, se llaman bacterias esporuladas. No todas las bacterias son esporuladas, o sea, son capaces de convertir, de presentar esta forma esporulada. Mañana, en la clase de mañana, yo les voy a presentar qué es una espora, etcétera, ¿verdad? Pero en este momento, para que sepamos que este señor, como había una espora que era resistente a la ebullición, que utilizaban mucho en esa época, 10 minutos después de comenzar a hervir el agua, ya se pensaba que las tijeras, que los utensilios, las inyectadoras que eran de vidrio estaban estériles. Resulta que él demuestra que hay bacterias que pueden presentar esa forma esporulada y esa espora resiste la ebullición. Entonces, él ideó este otro método para eliminar la espora. ¿Ok? Yo se lo voy a explicar después de una mejor manera. ¿Ok?
Y demuestra que la eliminación de bacterias ambientales también tubos de serpentina. Ok, esto tiene menos peso, pero sin embargo estas dos sí. Se las puedo explicar, pero como es parte del objetivo que tienen en el tema 9, no lo voy a explicar dos veces. Robert Koch, o Robert Koch, pero en realidad se pronuncia Robert Koch. Médico rural, alemán. Ese médico que caminaba aquí y allá, tipo José Gregorio Hernández en Inutú. Esta persona estudió en esa época de observación. Estudió el bacilo del carbunco. El carbunco, pueden buscarlo, así sea en Wikipedia, que significa carbunco. Una enfermedad muy común en Europa, ¿verdad? En forma de carbón, unas lesiones que se oscurecían, que había cierta muerte celular, ¿verdad? Y tomó muestra de allí y entonces empezaron a observar y a ver cuál era el agente causal, ¿verdad? Estudió el bacilo del carbunco. Le van a buscar cuál es ese bacilo del carbunco, cuál es el nombre, género y especie de ese bacilo causante del carbunco. Esa es una tareita por allí. También Robert Koch fue el que introduce la coloración para bacterias con colorante de anilina. Es decir, hasta ahora habían estado observando, pero de manera natural, en fresco. Fresco quiere decir que tomaban el sarro, o tomaban de la orina, o tomaban de la laguna, o de donde fuera, o de la secreción. Pero hasta ahora se tenía que ver siempre en fresco, movilidad, etc. No se veían cuál era su forma, porque cuando están suspendidos, y son muchos, si están hacia arriba, se van a ver como si fueran cocos, o si están de una forma, si son bacilos. Con la coloración, por primera vez se introduce una forma, una herramienta para ver de forma fija cuál era la morfología, si era coco o si era bacilo. ¿Okay? Anilina es el primer colorante. Él introduce la coloración de anilina para comenzar a ver la estructura bacteriana, no la ultraestructura, la forma, ¿verdad?, del microorganismo. Gracias también a Robert Koch se utilizan medios sólidos para el aislamiento y purificación de cultivos puros. Esto fue un gran aporte, esto no se les puede olvidar a nadie. Él empieza con papa, con diferentes tipos de materiales que tenía para ver si podían crecer esos agentes que se estaban siendo observados. Si no hubiésemos tenido esa herramienta que él introduce como medios sólidos para el cultivo y aislamiento no se hubiese podido estudiar, porque recuérdense que hay varios microorganismos que pueden coexistir. Entonces, hasta que no pudimos observar cada colonia de cada microorganismo, ¡ay, esta es estrellada! Ustedes van a hacer una práctica donde ustedes van a ver que las colonias tienen diferentes relieves, diferentes morfologías, diferentes formas, color incluso. Entonces él pudo empezar a estudiar y ahí se copió un gentío y de ahí fue que comenzó a decir, este es el agente causal de tal, este es el agente. Gracias a que hubo un medio donde se podía aislar una colonia solita y ahí se estudiaba el cultivo puro. Del resto, antes de ahí estaban coexistiendo varios en un mismo caldo y no se podía haber hecho ese aporte. Entonces, gracias a esa herramienta, él descubre el bacilo que causa la tuberculosis, por mucho tiempo llamado también bacilo de Koch, y todavía hasta hoy día se le reconoce así, el bacilo de Mycobacterium tuberculosis, así se llama el nombre formal. Descubre el bacilo de tuberculosis demostrando definitivamente la etiología de las enfermedades infecciosas. Lo que introdujo Luis Pasteur, que era un enunciado, él demuestra la etiología, es decir, que esa es la causa de la enfermedad infecciosa. Él descubre también el agente causal del cólera, esa enfermedad que azotó a nuestro país, ¿verdad? Y sabemos la historia con lo de la Divina Pastora. Demostró experimentalmente la teoría microbiana enunciada por Pasteur, es decir,
descubre eso porque demuestra definitivamente la teoría de las enfermedades infecciosas, ¿ok? ¿Qué hizo él? Hizo un experimento con cobayos, con animales, ¿ok? Demostró a través de los enunciados de Koch, mucha gente todavía lo pronuncia Koch, que gracias a la divina providencia, en ese caso sí se pudieron seguir todos esos enunciados, pero hay otros agentes causales que no necesariamente van a cumplir. Estos son los postulados de Koch. Robert Koch enuncia los postulados. 1. Que el agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad y ausente en los sanos. Si yo soy la persona A y estoy enferma, me toman la muestra de donde esté la lesión y debe estar presente en la enferma. Y tomar muestras de las mismas áreas de una persona sana y no debe estar presente. Que el agente debe ser aislado en un cultivo puro a partir de la lesión, si es una pústula, si es un gránulo, si es una, ¿verdad? Se toma la muestra de allí, se siembra y en ese cultivo artificial, en ese medio, debe estar presente el mismo agente que me aislaron a mí y que me lo demostraron de esa lesión, donde estaba la lesión. Que el agente debe provocar la enfermedad en un animal susceptible. Luego que yo tomo la muestra de dónde está, se lo introduzco, se lo inoculo a un animal susceptible y ese mismo animal debe presentar lesiones típicas similares a las del animal previo y que el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones de los animales en experimentación. Es esto que está acá. Este es el primer animal que estaba enfermo. Esto debe ser, se toma la muestra, debe ser observable, ¿verdad? El agente bacteriano, observable en la lesión, ¿verdad? Y también si se toma de esa lesión y se pone en un medio de cultivo sólido, puro, debe crecer allí. Luego de este medio de cultivo yo puedo tomar, o también de esta lesión, debo tomar e inocular en un animal sano y este animal debe presentar síntomas similares al anterior y poder extraer de allí una muestra similar a la anterior y entonces cultivarlo u observarlo. ¿Ven? En este caso, sí se dio los postulados de Koch. Eso sí se demostró y sí se pudo, pero ya vamos a ver cuando vayamos viendo todos los agentes causales que esto no es 100% para todas las bacterias, porque hay bacterias que tienen una pared diferente, es defectuosa, unas que carecen de ciertas cosas, pero en este caso sí fue posible. Ajá, me estoy pasando del tiempo, pero bueno. Paul Ehrlich, aquí tienen Ehrlich, de Ehrlichia, vive también hasta 1919. Su aporte, otro aporte, fueron tinciones diferenciales para bacterias, es decir, inspirados en lo que hizo Robert Koch de la coloración de anilina, empiezan a probar con diferentes colorantes, ¿verdad?, que puedan teñir la pared celular de las bacterias. Entonces él hace una coloración diferencial, que las bacterias objeto de estudio se adhieran de un color y que tuviéramos un colorante de contraste para ver las otras bacterias que no eran las de objeto de estudio, sino el resto, que se vieran de otro color. Eso también es muy útil, muy importante. Vamos a ver varias coloraciones. Yo les preguntaría en este momento a todos, ¿alguno sabe el nombre de una coloración diferencial? Un nombre o dos de los que están ahorita viendo la asignatura. ¿Tienen alguna referencia de alguna coloración diferencial que pueda teñir de un color a unas y de otro color a otras? De Gram. La coloración de Gram, muy bien. Esa es una de las coloraciones. Ustedes la van a aprender, la van a hacer en la práctica, ¿ok? Esa sería la coloración de Gram. También hay otras, la coloración de Searle-Nielsen, que es en la práctica número 4, que vamos a verla también. También descubre lo que llamaban las balas mágicas. Paul Ehrlich, ¿verdad?
descubre, no las inventa, sino que descubre que estas balas mágicas, recuerden que en esa época, bueno, en Europa, en diferentes países, en Francia, etcétera, habían burdeles, habían esto, y habían enfermedades con origen de transmisión sexual, ¿verdad? Cuyo mecanismo o puerta de entrada eran a través de la promiscuidad y la entrada, ¿verdad? De esta manera. Y muchísima gente con la sífilis, esta enfermedad que en algunos, así como en esta enfermedad que estamos viendo en este momento, que a unos pacientes les da muy leve, a otros les da con síntomas, pero se curan y otro porcentaje muere, etcétera. Así era también la sífilis, que la sífilis primaria, secundaria, terciaria, y morían. En cambio, él introduce esas balas mágicas, entonces ya pueden ir más tranquilos a los burdeles, no le tenían tanto temor a la sífilis porque había las curas, que eran estas, salvastrán o arfenamida. Tenemos otro personaje que es Alexander Fleming. Me comí la fecha la pueden ustedes buscar. Durante qué periodo vivió y qué tipo de especialidad tenía este médico. ¿Okay? Está muy directo. El aporte principal: descubre la penicilina en 1928. O sea, a partir de aquí es otro aporte significativo que marca la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comienzan a ver entonces el tratamiento para microorganismos que ya habían sido descubiertos, pero que no se sabía cómo se podía curar, cómo se podía curar la enfermedad y que el paciente pudiera seguir viviendo. Esto, si ustedes leyeron, si buscaron o lo pueden buscar, fue un hallazgo accidental. El descubrimiento de la penicilina, él la descubre, más no la purifica para su uso masivo. Él simplemente introduce, él salió de vacaciones, busquen la historia, pues. Y su asistente, él le dijo, tienes que, estos cultivos, me vas a repicar estas cepas de estafilococos, o busquen a ver de qué era, tienen que ser repicadas a una placa nueva, la próxima vez está mientras yo llego. Esas vacaciones de antes, ya saben, eran largas, que si iban en barco para Europa, iba a estudiar, etc. ¿Qué sucede? O venían para América, o ¿qué sucede? Que al asistente se le olvidó y empezó a crecer como un moho. Este moho, Penicillium, ¿verdad? Que crecía. Entonces, el moho que creció alrededor, el asistente, en lugar de descartar y esconder todo y no decirle a su jefe qué había pasado, le pareció interesante y se lo trae, y entonces alrededor de la cepa de estafilococo no crecía, ¿verdad? O sea, el moho no dejaba que creciera más acá. Ustedes busquen bien cómo fue el experimento, etcétera, pero fue un hallazgo accidental porque esto es un moho, un hongo, ¿verdad? De tipo micelio, micelar, no es una levadura. Y entonces de allí, más adelante, mucho tiempo después, un tiempo después, se purifica y se vende entonces la penicilina como tratamiento para algunas bacterias, que por el mal uso o el abuso, todo lo trataba con esto. Entonces, en un momento que agentes que eran controlados con el uso de la penicilina ya no sirven para esto porque ya hay resistencia, pero sirve para otras cosas. Entonces, bueno, ya ahí les dejo. De todo eso, hay muchísimos aportes, ¿verdad? El bacilo, aquí queremos decirles que gracias a la herramienta del microscopio, a la herramienta de los cultivos puros, de las coloraciones que podían diferenciar entre uno y otro, poco a poco, entonces ya se fueron descubriendo los agentes causales de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, el bacilo leproso o el bacilo de Hansen en 1874 se puede dilucidar gracias a esas herramientas, ¿ves? El agente causal de la gonorrea o el gonococo, que también se le conoce así como el neumococo, es el Streptococcus pneumoniae, el agente causal. El del gonococo es Neisseria gonorrhoeae, que se pronuncia Neisseria gonorrhoeae, pero es en el segundo bloque que yo les voy a ir hablando de los agentes causales. En este momento, en el primer bloque, lo estoy presentando poco a poco, ¿okay? Aquí lo que estamos hablando es de
un coco, pero que tiene una forma diferente al que era neumo, al que venía del pulmón, este venía de una lesión, ¿verdad?, en genitales, que era la gonorrea. En 1879, entonces se descubre el coco, o gonococo, en forma de Neisser, es la persona, la persona a quien se le dio el nombre porque fue quien lo descubrió. Bacilo de la fiebre tifoidea, fue Eber en 1880. Fagocitosis, la fagocitosis se demuestra, pensaban que era una amiba que perseguía, ¿verdad? Resulta que era un fagocito persiguiendo, ¿verdad?, una bacteria para ser fagocitada, engullida. El Metnikov, que es el padre de la inmunología. El otro que dijimos ahora, Edward Jenner, es de la inmunización, pero el padre de la inmunología, con esto le confirió, ¿verdad?, descubrimiento de el fagocito como de la respuesta inmunológica para eliminar ciertas bacterias que estaban en el ambiente. Bacilo diftérico, Loeffler, hay un medio de cultivo que se hace para demostrar el bacilo diftérico, que es Corynebacterium diphtheria. El bacilo tetánico, Nicolier, etcétera, ¿verdad? El método de coloración para la tuberculosis que se llama Sil-Nielsen en 1892. Ajá. Aquí hay otros, muchos. Yo les dije que esta es la historia más vieja, pero de aquí para acá todos los que ustedes se Sofía, disculpa. Sofía, por favor, ¿podrías apagar tu audio? Listo. ¿Ok? El audio, no, una compañera. Ajá, ok. Ajá. En la época contemporánea, que es a partir de 1910, hay muchísimos. Ustedes, si quieren, consíganse algunos de ellos, alargan esta listica. Este es Alexander Fleming, el que le dije ya, el poder antibiótico, Penicillium notatum, ¿verdad? In vitro. Él no lo hace todavía para ser utilizado. Good Pasteur utiliza el huevo embrionado para cultivo de virus. Esto es importante. Good Pasteur, huevo embrionado es el primer sistema celular, porque los virus necesitan una célula para poder vivir. Yo voy a hablar un poquito de eso mañana. No son seres vivos propiamente dicho. Hay una disputa muy grande, pues si son o no son, pero como no pueden vivir sino a expensas de otros parásitos de una célula, entonces se le considera, este sistema fue muy importante en su momento para el cultivo de los virus en 1931. Toma, comprueba el valor del Prontosil en las infecciones estreptocóxicas, o sea, empiezan a haber otros antibióticos, etc. Lorey Chain, ¿verdad?, purifica el principio activo. Estos son los que purificaron el Mold Penicillium para la penicilina en 1940, o sea, desde 1928 que hay, o 29, que hay el experimento accidental, hasta, miren todo el tiempo que pasó para poder idear esta penicilina para ser útil o de consumo humano, pues, de uso humano. Salk crea la vacuna antipoliomielítica, la intramuscular, que hoy día está la de Sabin, que es oral. Epstein-Barr describen el virus que lleva su nombre. Bueno, y hay muchísimos, pueden todas las enfermedades que a ustedes se les ocurran, que sean de agentes infecciosos, pueden anotarle quiénes fueron o dónde fueron. En realidad, lo de las fechas, yo no me concentro en fechas, no pierdan tiempo en eso. Es bueno saber, es para que no digan, no, eso fue en la época antes de Cristo, o fue en la... No, para más o menos estar ubicado si es de la época contemporánea, o del periodo de observación, o del periodo especulativo. Pero del resto no, que yo les voy a decir en qué año hizo tal cosa. ¿Ok? Ok. Esto que está aquí toda la vida. No es porque ahora haya sido beatificado José Hernández que aparece acá. Porque nosotros tenemos unos aportes a la microbiología de agentes internacionales, o sea, que son de cualquier parte del mundo, y tenemos los aportes que han hecho a la microbiología nuestros científicos venezolanos, ¿ok? Entre los cuales
está el doctor José Gregorio Hernández. Yo creo que el que no conocía del doctor José Gregorio Hernández, en este momento ya debe tener más o menos un camino, por lo menos un diplomado. No un máster ni nada, pero un diplomado. Ajá. ¿Cuál fue uno de sus principales aportes? Es que trae por primera vez un microscopio compuesto, o sea, de Europa, de Francia, de donde estudia el Instituto Pasteur, y funda la cátedra de microbiología en la UCB. Esa no es solamente la primera vez en Venezuela, sino la primera vez en Latinoamérica. No había cátedra de microbiología en América. Venían acá a Venezuela a instruirse, a hacer sus entrenamientos para poder comprar los microscopios y saber usarlos, etc. Bueno, tiene muchos aportes que podemos dejar, pero entre ellos eso, pues fundar la cátedra, traer el microscopio. Médico, microbiólogo, vieron cómo hace estudios no solamente en Francia, sino que también en Nueva York, o sea, consiguió, como decir, postdocs en diferentes sitios y pudo hacer su rotación. Yo coloqué, creo que está muy abajo, lo voy a subir un poquito, cuando suba la clase, bueno, ya aquí no hay necesidad de subir la clase, nada, ya esta es la clase, perdón, estaba acostumbrada a otra cosa. Es beato de la Iglesia Católica, nació en Isnotú, Trujillo, Venezuela, ¿ok? Y muere en 1919. Uno de sus pupilos o de sus estudiantes que estudió bajo su tutela era Rafael Rangel, también era de Trujillo y estudia con el doctor José Gregorio Hernández, Hospital Vargas, etcétera, pero se concentra como en otras áreas, ¿verdad? Tenía la pasión por la parasitología. Es conocido como el fundador de la parasitología en Venezuela, y es considerado el primer bioanalista del país. Ustedes saben que yo soy bioanalista también de 1986, o sea, soy lista, pues. Entonces él es considerado el primer bioanalista del país por los trabajos de laboratorio que hizo las veces de asistente del doctor José Gregorio Hernández. Realizó investigaciones sobre la peste bubónica. Si pueden, lean sobre su historia, es bastante triste. Muchos aportes, ¿verdad? La peste bubónica, en alguna actinomicosis también, entre otras. Identificó el Plasmodium vivus, el Plasmodium como agente, pero etiológico del paludismo, pero entonces tiene otras cosas contradictorias y tiene una muerte muy triste, la pueden buscar. Y tenemos a Jacinto Conví, que muere en 2014, casi a punto de cumplir los 101 años. O sea, esto tiene sus pros y sus contras. O sea, no es el creador de la vacuna contra la lepra, porque la vacuna no está presente, no está de uso masivo. Es una propuesta para ser utilizada como vacuna de manera profiláctica, preventiva más bien, contra la lepra, pero tiene varias todavía, y no logró hacerlo, pero tiene muchos investigadores. Esto sí, creó muchos laboratorios, 21 laboratorios de programas de salud pública, donde hay diagnóstico, ¿verdad? Ahí se atiende, ¿verdad? También fue fundador del Instituto de Biomedicina de Caracas, donde hay todavía formación de muchos profesionales de la salud de Venezuela, y esta propuesta está siendo revisada para poder ser de uso masivo. Tiene todavía muchas cosas que no se pudieron probar, entonces están en eso, pues en la perfección, el perfeccionamiento de esta propuesta de vacuna contra la lepra. La vacuna es ya cuando está probada y que puede ser de uso masivo. Ajá, bueno, tareas les he puesto varias por ahí. Aportes de Luis Daniel Rupertui y aportes de Félix Derero. ¿Ok? Yo decía que como yo me quedé mucho atrás,
investiga un aporte significativo para la microbiología de cada década. Por ejemplo, uno a partir de los 60, 70, 80, que no esté en mi lista, y su correspondiente autor. O sea, buscar algo, o si a ustedes se les ocurre, ay, eso es de microbiología, ¿quién lo inventaría? Lo buscan y lo ponen entre sus elementos para estudio. ¿Okay? Ya casi vamos terminando. ¿Por qué entonces les decía yo que era importante la microbiología? Porque es importante que nosotros conozcamos de ella, conozcamos sobre ella, conozcamos todos los aportes. Bueno, ya les dije, gracias a la microbiología y a todos los aportes, hay el aumento de la supervivencia. Antes no se pensaba una persona que llegara a más de 80, o sea, 90, 100 años. A la disminución de la propagación de enfermedades infecciosas porque se conocen los métodos de prevención a través, por ejemplo, de las inmunizaciones, las vacunas, otras formas preventivas, el uso de materiales de barrera para no estar en contacto y descartarlos, grandes aportes a la situación hospitalaria, a la salud pública, ¿verdad? Programas de prevención, programas de salud pública grandes, creación y administración de vacunas, pruebas y métodos de recolección de muestras, porque antes si se tomaban en el camino, si se congelan, si no se congelan, ya hoy se conocen cuáles gérmenes son más susceptibles a ciertas, cuáles se refrigeran, cuáles no, cuáles deben ir en hielo para poder hacerlo. Métodos diagnósticos de diferentes tipos, o sea, otros los han descubierto, la PCR, por ejemplo, en tiempo real, etcétera, pero son las de hibridación, etcétera, y otros más viejos que también siguen siendo útiles. Medidas de bioseguridad, como es en este momento, uso de caretas, tapabocas, guantes, todo. Medidas de prevención, de preservación de alimentos, como esos de la pasteurización, incluso hay un método que es mucho más rápido, que son la preservación de alimentos por largos tiempos, que antes no se podía. La leche solamente duraba 2 o 3 días, pero en este momento hay de larga duración. Entonces eso se llama uperización y lo vamos a ver mejor en el tema 9 y 10. Los principios sanitarios, las medidas de prevención de enfermedades en general. O sea, esta es la razón por la cual sigue siendo importante que nosotros sigamos dedicándole a la microbiología, a su estudio, a su conocimiento, a enamorarnos de la microbiología, a amarla, no como una cosa que me estorba. Mientras mejor le dedique, mejor actitud tenga respecto a la microbiología, no que, ay, que esos temas, que esos nombres, que eso. No, aprendámosla rapeando, aprendámosla cantando, bailando. Cada uno tiene su pasión, sabe cómo otros hacen unos mapas mentales, otros hacen unas láminas, otros con color, etcétera, con dibujitos, pero vamos a aprenderlas porque les va a ser útil en todo. Ustedes van en sexto, pero después cada vez que me empiecen a rotar le dan un paciente y usted si no sabe cuáles eran los gérmenes que estaban en la cavidad oral, entonces no van a pensar cuáles son los posibles agentes y los que estaban en el abdomen, perdón, en el intestino, cuáles son sus zonas, etcétera. Entonces todo lo que vamos a ir viendo en el programa va a ser para que ustedes conozcan lo que están allí de manera natural y beneficiosa y los que pueden llegar a invadir, que son patógenos y están buscando lo que no se les ha perdido y causan enfermedades. Y si logramos, bueno, si lamentablemente nos llegamos a enfermar, ¿cómo curarlo? ¿Cómo evitar que esa cadena epidemiológica se continúe? Y cómo prevenirlo o cómo curarlo. ¿Okay? Entonces, la microbiología, lo que compete para nosotros sería la presencia de bacterias o las agentes de origen bacteriano. Aquí tienen diferentes dibujitos, pero eso es porque unos son cocos, ¿verdad? Unos son bacilos. Aquí están, más adelante les voy a ir enseñando cosas. El estudio de los virus, estos serían también en microbiología, el estudio de los hongos, esto es una levadura. Estos son como lo que les dije del penicillium, que son moho, tipo micelio, y aquí tienen unas estructuras que son levaduras multigemantes que ustedes van a ver, que son agentes causales de enfermedades. Doctora, y la parasitología, ya terminamos. O sea, ya terminamos, ya aquí se acaba la clase. Bienvenidos al maravilloso mundo de la microbiología. De verdad les invito a que
vamos al día a día, estudienselo, óiganlo, repásenlo, revisen lo que yo les diga que revisen o busquen la tareita en lo que puedan. Esto tiene la misma peso que otro tema, la historia. Para muchos, ¡ay, qué fastidio! Pero tiene el mismo peso en la ponderación del parcial que otro tema que tenga 3 objetivos, como les decía ayer, de acuerdo al número de objetivos. Bueno, colorín colorado, esta clase se ha acabado. Como les dije, esto va, para el parcial van que, por ejemplo, aporte significativo de tal científico, o nombre un aporte de Jacinto Convic, por decir. Entonces, una cosa, la otra. Yo tampoco he hecho nunca los exámenes para hacer, no, es que no va a ser en Moodle, va a ser en presencial, puedo hacer el examen tal cual me gusta hacerlo, qué chévere. Desarrollo corto, alguna que otra tiene, no sé, casi todo es desarrollo corto o completación, muy poca selección simple. No, voy a dejar la selección simple para lo que tenga que hacer por Moodle, pero cuando es así el presencial, el parcial, va a ser algún pareamiento, algunas completaciones y algún desarrollo corto. ¿Ok? Algo de pensar, o sea, ¿considera usted que es importante la microbiología? No, mentira. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Tienen alguna duda?